Respira hondo. Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves el mundo, y quizás, incluso, la forma en que te ves a ti mismo. Durante siglos, una idea ha dominado el pensamiento occidental, una idea que se ha grabado a fuego en el corazón de miles de millones de personas. La idea de que existe un único camino verdadero, una sola puerta al cielo, una sola religión válida entre la inmensidad de creencias que han florecido en la historia humana. Y esa religión, te han dicho, se llama cristianismo. Desde la cuna, hemos sido alimentados con esta narrativa. Historias de un Dios único, un Salvador divino, un libro sagrado incuestionable. Se nos ha enseñado a creer con fervor, a aceptar sin dudar, a seguir un dogma específico bajo la promesa de la vida eterna y la amenaza del castigo eterno. Pero, ¿alguna vez te has parado a cuestionarlo realmente? ¿Alguna vez has permitido que una punzada de duda siquiera roce la superficie de tu fe? Sé honesto contigo mismo por un momento. En la soledad de tu pensamiento, sin la presión de la tradición, la familia o la sociedad. ¿Te has preguntado si realmente podría haber algo más? Imagina por un instante que todo lo que te han contado sobre la única forma de llegar a Dios es mentira. Sí, has oído bien. Mentira. Una palabra fuerte, ¿verdad? Una palabra que incomoda, que incluso puede sonar blasfema para algunos. Pero, ¿por qué no podemos siquiera pronunciarla? ¿Por qué temblamos ante la posibilidad de que nuestras creencias más arraigadas no sean más que construcciones humanas, interpretaciones culturales, narrativas moldeadas por el tiempo y el poder? Piénsalo fríamente. Si hubieras nacido en la India, rodeado de mantras y dioses de piel azul, ¿no sería el hinduismo tu única verdad? Si hubieras crecido en un kibutz en Israel, celebrando el Sabbat y leyendo la Torá, ¿no te parecería el judaísmo el camino elegido? ¿Y si tus padres te hubieran educado en una remota tribu amazónica, venerando a los espíritus de la naturaleza y escuchando los susurros del río? ¿No sería el animismo tu conexión sagrada con lo trascendente? Porque, entonces, hemos sido condicionados a creer que la brújula de la verdad apunta exclusivamente hacia el cristianismo. ¿Es acaso una cuestión de geografía? ¿De herencia? ¿De simple casualidad en el lugar y el momento de nuestro nacimiento? ¿Te has preguntado alguna vez si la arrogancia de proclamar una religión como la única verdadera no es, en sí misma, una contradicción con el mensaje de amor y humildad que supuestamente predica? Porque, admitámoslo, la afirmación de la exclusividad religiosa es, inherentemente divisoria. Crea muros en lugar de puentes. Establece jerarquías espirituales donde unos pocos elegidos miran por encima del hombro a la vasta multitud de equivocados. ¿Es este realmente el diseño de un Dios de amor universal, o más bien el reflejo de nuestra propia necesidad humana de pertenencia y superioridad? Y lo que es aún más inquietante, podría ser que la insistencia en una única verdad religiosa haya sido, históricamente, una herramienta de control, un mecanismo para manipular masas, para justificar guerras, conquistas y la supresión de cualquier pensamiento disidente? Miremos a nuestro alrededor. El mundo está en llamas, no solo por conflictos territoriales o económicos, sino también por guerras de creencias, por la intolerancia religiosa disfrazada de celo divino. ¿Cuánta sangre se ha derramado, cuánta injusticia se ha cometido en nombre de la única verdad? ¿Y si, en realidad, estuviéramos buscando en el lugar equivocado? ¿Y si la obsesión por encontrar la religión verdadera nos estuviera cegando ante una realidad mucho más compleja y fascinante? ¿Y si la verdad religiosa no fuera un camino único y recto, sino un laberinto intrincado, vasto e inexplorado, con múltiples entradas válidas, con pasajes secretos y recovecos inesperados? ¿Podría ser que cada religión, cada filosofía espiritual, cada búsqueda personal de lo trascendente, represente una de esas entradas? Una puerta diferente, quizás, pero que conduce, en última instancia,
al mismo centro misterioso, al mismo núcleo inefable que llamamos lo sagrado, lo divino, lo absoluto, o como quieras llamarlo. Y si la belleza de la experiencia humana, la riqueza de nuestra diversidad espiritual, residiera precisamente en la multiplicidad de caminos, en la sinfonía de voces que buscan, cada una a su manera, responder a las preguntas más profundas de la existencia? ¿Qué pasaría si, en lugar de aferrarnos con uñas y dientes a la idea de una única verdad, nos abriéramos a la posibilidad de que la verdad sea mucho más grande, más elusiva, más inclusiva de lo que jamás hemos imaginado? ¿Y si la verdadera herejía no fuera dudar de una religión en particular, sino dudar de la capacidad humana para explorar, para cuestionar, para buscar la verdad por nosotros mismos, más allá de los dogmas y las instituciones? Podría ser que la pregunta no sea ¿cuál es la única religión verdadera?, sino más bien, ¿qué significa realmente que algo sea verdadero en el ámbito de la fe y la espiritualidad? ¿Y cómo podemos encontrar nuestro propio camino en este laberinto de creencias, respetando la diversidad de caminos de los demás? Porque, seamos honestos, la idea de una única religión verdadera se parece mucho a un dogma limitante, a una camisa de fuerza intelectual que nos impide explorar la inmensidad del paisaje espiritual humano. Nos confina a un único sendero preestablecido, cuando quizás el verdadero viaje, la verdadera aventura, comience precisamente cuando nos atrevemos a salirnos de ese camino, a adentrarnos en lo desconocido, a construir nuestro propio mapa de la verdad. Así que, respira de nuevo. Y pregúntate honestamente, ¿estás dispuesto a cuestionar lo incuestionable? ¿Estás preparado para explorar la posibilidad de que la única verdad que te han contado sea solo el comienzo de una búsqueda mucho más fascinante? Porque este es el punto de partida de nuestro viaje. La pregunta inicial, la bomba que detona la conversación, ¿podría ser que la verdad religiosa no sea un camino único, sino un laberinto con múltiples entradas válidas? Piensa en ello. Reflexiona. Y prepárate para seguir explorando las profundidades de esta pregunta que, durante siglos, ha dividido al mundo y que, quizás, esté a punto de revelarnos una verdad mucho más grande de lo que jamás hemos imaginado. Bien, detengámonos un momento y examinemos la perspectiva del creyente cristiano. Porque para comprender realmente la magnitud de esta pregunta, necesitamos entender por qué, para tantos, la respuesta parece tan clara e inamovible. ¿Cuáles son los pilares, los argumentos centrales que sostienen la convicción cristiana de ser la religión verdadera, la elegida, la única con acceso genuino a Dios? El primero, y quizás el más fundamental, es la figura de Jesucristo. Para el cristianismo, Jesús no es simplemente un profeta, un maestro moral o un líder espiritual más. Es mucho más que eso. Él es, en esencia, Dios encarnado. El Hijo de Dios, que descendió a la tierra, vivió una vida humana, sufrió, murió crucificado y resucitó de entre los muertos. Esta afirmación central es absolutamente revolucionaria y distingue al cristianismo de la mayoría de las demás religiones. La idea de un Dios que se hace hombre, que comparte nuestra experiencia humana en toda su fragilidad y dolor, tiene un poder emocional y narrativo inmenso. Para el creyente, la resurrección de Jesús es la prueba irrefutable de su divinidad y la piedra angular de la fe cristiana. Representa la victoria sobre la muerte, la promesa de la vida eterna y la confirmación de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, como él mismo declaró. Pero, ¿es realmente una prueba irrefutable? Aquí es donde comienzan las primeras fisuras en el argumento de la exclusividad. Si analizamos la resurrección desde una perspectiva histórica y racional, debemos reconocer que se basa en relatos de testigos, textos antiguos que fueron compilados y canonizados siglos después de los eventos. La fe, por definición, requiere un salto más allá de la evidencia empírica. Y aquí surge la primera pregunta incómoda. ¿Es justo exigir al mundo entero que dé ese salto de fe,
basándose en interpretaciones específicas de textos antiguos como condición para acceder a la verdad? ¿No es intrínsecamente excluyente basar la validez de una religión en un evento milagroso que, por su propia naturaleza, desafía la lógica y la verificación científica? El segundo pilar fundamental del argumento cristiano es la Biblia. Considerada por los creyentes como la palabra de Dios, inspirada divinamente y transmitida a través de profetas y apóstoles. La Biblia, en su vastedad y complejidad, contiene las enseñanzas, la historia sagrada y las directrices morales que, según el cristianismo, deben guiar la vida del creyente. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia narra la creación del mundo, la historia del pueblo de Israel, la vida y enseñanzas de Jesús, y las primeras comunidades cristianas. Para el cristiano, es un libro sagrado, único e infalible, la fuente última de autoridad religiosa. Pero, de nuevo, surge la pregunta crítica: ¿puede un libro, por más venerado que sea, probar la exclusividad de una religión? La Biblia, como cualquier texto antiguo, es susceptible a la interpretación, la traducción, el contexto histórico y cultural. Existen múltiples denominaciones cristianas, cada una con su propia interpretación de las Escrituras, a veces radicalmente diferentes entre sí. Además, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo explicamos las aparentes contradicciones, las incongruencias históricas, los pasajes violentos o moralmente cuestionables que encontramos en sus páginas? Los críticos señalan estos puntos como evidencia de su origen humano, de su naturaleza falible y condicionada por el tiempo. Y aquí volvemos a la pregunta incómoda: ¿es razonable basar la exclusividad de la verdad religiosa en un libro que, a pesar de su indudable valor histórico y literario, está sujeto a tantas interpretaciones y críticas? ¿No es inherentemente problemático equiparar un texto, creado por manos humanas, con la voz inmutable e infalible de lo divino? Un tercer argumento crucial para la exclusividad cristiana es la promesa de salvación. El cristianismo enseña que la humanidad está separada de Dios debido al pecado original, y que solo a través de la fe en Jesucristo, su sacrificio redentor y su gracia, podemos ser salvados del pecado y la condenación eterna, y alcanzar la vida eterna en el cielo. Esta promesa de salvación, de redención personal y trascendencia, tiene un atractivo inmenso, especialmente ante la conciencia de nuestra propia mortalidad y la búsqueda de sentido en la vida. El cristianismo ofrece un camino claro, un mapa para navegar la existencia y asegurar un destino final feliz en la eternidad. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que no creen, o que nunca han oído hablar de Jesucristo, o que siguen otras religiones? Aquí es donde la doctrina de la salvación cristiana se vuelve particularmente problemática y genera profundas controversias. Si solo a través de la fe en Jesús se puede alcanzar la salvación, ¿qué destino les espera a miles de millones de personas que viven y han vivido fuera del cristianismo? ¿Están condenados al infierno, simplemente por no haber nacido en el contexto cultural o geográfico correcto? ¿Es este el designio de un Dios justo y misericordioso? Algunas interpretaciones cristianas suavizan esta doctrina, hablando de salvación implícita para aquellos que, sin conocer a Cristo, viven vidas virtuosas y buscan a Dios sinceramente. Pero la corriente principal del cristianismo histórico ha mantenido una postura más exclusivista, generando profundas tensiones morales y teológicas. Y de nuevo, la pregunta inevitable: ¿es moralmente aceptable una doctrina de salvación que parece arbitraria, injusta y que condena a una vasta mayoría de la humanidad a la exclusión eterna, basándose en criterios de fe religiosa? ¿No contradice esta exclusividad el mensaje central de amor, compasión y universalidad que también encontramos en las enseñanzas de Jesús? Además de estos pilares centrales, el argumento cristiano a menudo se apoya en la experiencia personal de fe. Muchos creyentes testifican haber experimentado una transformación vital, una conexión profunda con lo divino, un sentido de propósito y dirección, a través de su fe cristiana.
Estas experiencias subjetivas son profundamente significativas para quienes las viven y refuerzan su convicción en la verdad del cristianismo. Pero, ¿es la experiencia personal una prueba válida de la exclusividad de una religión? Personas de todas las creencias, e incluso personas sin creencias religiosas, reportan experiencias espirituales profundas, momentos de conexión trascendente, sentimientos de paz y plenitud. ¿Significa esto que todas las religiones son igualmente verdaderas, o que la experiencia personal, por sí sola, no es suficiente para validar la exclusividad de ninguna? Y aquí, una vez más, la pregunta incómoda. ¿Podemos basar la verdad de una afirmación religiosa en la subjetividad de la experiencia individual? ¿No es la experiencia personal inherentemente interpretable, moldeada por nuestras creencias preexistentes, nuestras emociones y nuestro contexto cultural? ¿Y cómo reconciliamos la multiplicidad de experiencias espirituales, a menudo contradictorias entre sí, con la pretensión de una única verdad? Finalmente, el cristianismo a menudo apela a la moralidad y los valores que supuestamente promueve. Se argumenta que el cristianismo ha sido una fuerza positiva en la historia, inspirando obras de caridad, promoviendo la justicia social y ofreciendo un código moral sólido para la vida en sociedad. Pero, ¿es el cristianismo la única fuente de moralidad y valores positivos? Todas las grandes religiones y filosofías éticas comparten principios fundamentales como la compasión, la justicia, la honestidad y el respeto. Incluso el humanismo secular promueve valores morales sólidos sin necesidad de recurrir a la fe religiosa. Además, la historia del cristianismo también está marcada por episodios oscuros: las cruzadas, la Inquisición, las guerras de religión, la persecución de minorías, la justificación de la esclavitud y la desigualdad social. ¿Cómo reconciliamos estos hechos históricos con la afirmación de que el cristianismo es intrínsecamente moral y benéfico? Y, una vez más, la pregunta crítica: ¿es justo atribuir el monopolio de la moralidad al cristianismo, ignorando las contribuciones éticas de otras tradiciones y minimizando los aspectos moralmente cuestionables de la historia cristiana? ¿No es peligroso equiparar una religión específica con la fuente última de la bondad y la virtud, sugiriendo implícitamente que aquellos fuera de ella carecen de una brújula moral válida? Hemos explorado los argumentos centrales del cristianismo para su exclusividad: Jesucristo como Dios encarnado, la Biblia como palabra divina, la promesa de salvación, la experiencia personal de fe y la supuesta superioridad moral. Cada uno de estos pilares tiene su peso, su atractivo y sus profundas grietas. Porque, al final, al examinar de cerca estos argumentos, una pregunta persiste, resonando con fuerza creciente: ¿realmente la existencia de un libro sagrado, o la afirmación de eventos milagrosos, o la intensidad de una experiencia personal, prueban la exclusividad de una religión? ¿O son estos, en última instancia, testimonios de fe, expresiones de convicción subjetiva, interpretaciones culturales, narrativas construidas a lo largo del tiempo, pero no pruebas irrefutables de una única verdad objetiva y universalmente válida? La respuesta, quizás, no sea tan sencilla como un simple sí o no. Pero la pregunta, incómoda y persistente, ya está planteada. Y nos obliga a mirar más allá de los dogmas, más allá de las certezas fáciles, en busca de una comprensión más profunda y matizada de la verdad religiosa. Si hemos de ser honestos en nuestra búsqueda de la verdad, debemos admitir que el cristianismo, por más influyente que sea en Occidente, representa tan solo una rama en el vasto árbol de las creencias humanas. Un árbol cuyas raíces se extienden por todos los continentes, cuyas ramas se ramifican en direcciones inimaginables y cuyos frutos, aunque diversos en apariencia, quizás compartan una esencia nutritiva común. Porque, miremos a nuestro alrededor. Incluso una mirada superficial a la historia y la geografía religiosa revela un mosaico deslumbrante de fe y espiritualidad. Más allá de las iglesias y catedrales cristianas, encontramos mezquitas elevándose hacia el cielo,
templos budistas irradiando paz, santuarios hindúes vibrantes de color, sinagogas resonando con siglos de tradición, y un sinfín de otras formas de conectar con lo sagrado, desde las prácticas chamánicas ancestrales hasta las filosofías humanistas contemporáneas. Tomemos, por ejemplo, el Islam, la segunda religión más grande del mundo, con más de 1.000 millones y medio de seguidores. Compartiendo raíces abrahámicas con el cristianismo y el judaísmo, el Islam venera a un Dios único, Alá, y sigue las enseñanzas del profeta Mahoma, recogidas en el Corán. Los musulmanes se someten a la voluntad de Alá, buscando la paz a través de la fe, la oración, la caridad, el ayuno y la peregrinación a la Meca. ¿Acaso la profunda devoción de un musulmán, su sumisión a Alá, su búsqueda de justicia y compasión, son menos válidas ante los ojos de lo divino que la fe de un cristiano? ¿Podemos realmente afirmar que millones de personas, viviendo vidas de rectitud y piedad según los principios del Islam, están caminando por un sendero falso, alejados de la verdadera vía? Consideremos el budismo, nacido en la India hace más de 2500 años y extendido por gran parte de Asia. El budismo, en sus diversas formas, se centra en la búsqueda de la iluminación, el cese del sufrimiento y la realización del potencial humano a través de la meditación, la atención plena y la práctica de la compasión y la sabiduría. Los budistas buscan trascender el ciclo del renacimiento y alcanzar el nirvana, un estado de paz y liberación absolutas. ¿Acaso la profunda introspección de un monje budista, su búsqueda de la paz interior, su cultivo de la compasión universal, son menos valiosos en el gran esquema de la existencia que la fe de un cristiano? ¿Podemos realmente sostener que millones de personas, dedicando sus vidas a la práctica del Dharma budista, están perdidas en un camino equivocado, lejos de la verdadera iluminación? Exploremos el hinduismo, una tradición religiosa rica y compleja, originaria también de la India, con una historia milenaria y una enorme diversidad de deidades, filosofías y prácticas. El hinduismo abarca una amplia gama de creencias, desde el monoteísmo hasta el politeísmo, pasando por el panteísmo y el animismo. Los hindúes buscan la liberación del ciclo de la reencarnación, samsara, a través de diversos caminos, como el karma yoga, acción, el bhakti yoga, devoción, el jnana yoga, conocimiento, y el raja yoga, meditación. ¿Acaso la vibrante espiritualidad de un devoto hindú, su conexión con lo divino a través de rituales, mantras y la contemplación de la vasta cosmología hindú, son menos auténticas en su búsqueda de lo trascendente que la fe de un cristiano? ¿Podemos realmente juzgar que millones de personas, siguiendo los intrincados caminos del hinduismo, están desviadas de la verdadera realidad espiritual? Y podríamos seguir explorando muchas otras tradiciones religiosas: el judaísmo, con su rica historia y su pacto con Dios; el sikhismo, con su énfasis en la igualdad y el servicio desinteresado; el jainismo, con su rigurosa ética de no violencia; las religiones tradicionales africanas, con su profunda conexión con la naturaleza y los ancestros; las espiritualidades indígenas de América, con su sabiduría ancestral y su reverencia por la tierra. La lista es virtualmente interminable. Cada una de estas tradiciones, con sus propios textos sagrados, sus profetas, sus rituales, sus códigos morales y sus experiencias místicas, ofrece una vía única para conectar con lo trascendente, para dar sentido a la vida, para encontrar consuelo, guía y propósito. Cada una, para sus seguidores, representa un camino válido, auténtico y profundamente significativo. Ahora bien, al contemplar esta inmensa diversidad religiosa, una pregunta emerge con fuerza inevitable: si tantas religiones comparten valores similares, si tantas culturas, en lugares y tiempos tan diversos, han llegado a conclusiones éticas y espirituales sorprendentemente parecidas. ¿Podría ser que la verdad sea más universal, más amplia, más inclusiva de lo que nos han hecho creer? Fíjate en los denominadores comunes que atraviesan muchas de estas tradiciones: el énfasis en la compasión, la empatía,
el amor al prójimo, la justicia, la honestidad, la paz, la búsqueda de significado, la trascendencia del ego, la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Estos valores, aunque expresados de diferentes maneras y dentro de distintos marcos conceptuales, resuenan a través de culturas y religiones como ecos de una sabiduría humana fundamental. ¿Acaso estos valores universales no nos sugieren que, quizás, en el corazón de la experiencia religiosa, más allá de las diferencias doctrinales y rituales, existe un núcleo ético y espiritual compartido? Podría ser que todas estas religiones, en su diversidad aparente, estén apuntando hacia una misma realidad trascendente, aunque la describan con lenguajes diferentes y la aborden desde perspectivas distintas. Imagina un mandala, una de esas representaciones geométricas sagradas del hinduismo y el budismo. Un mandala es un diseño complejo, intrincado, compuesto por múltiples formas, colores y símbolos. Cada detalle es único, distinto de los demás. Pero todos convergen hacia un centro común, irradiando desde él y regresando a él en una danza armónica. ¿Podría ser que el panorama religioso mundial se asemeje a un mandala? Una vasta y compleja obra de arte espiritual, compuesta por múltiples tradiciones, cada una con su propia belleza y singularidad. Aparentemente diferentes, incluso contradictorias en algunos puntos, pero todas, en última instancia, apuntando hacia un centro misterioso, hacia una verdad trascendente que las une y las trasciende a todas. ¿Y si, en lugar de obsesionarnos con encontrar la única religión verdadera, comenzáramos a apreciar la riqueza y la sabiduría que se encuentran en la diversidad de las tradiciones espirituales humanas? ¿Y si, en lugar de construir muros de exclusividad, nos dedicáramos a construir puentes de entendimiento y diálogo entre las diferentes creencias? Porque, quizás, la verdadera pregunta no sea ¿cuál es la única religión verdadera?, sino más bien, ¿qué podemos aprender de la inmensa variedad de búsquedas espirituales humanas? ¿Y cómo podemos cultivar la sabiduría y la compasión que, en esencia, parecen ser los frutos más preciados de todas las grandes tradiciones religiosas? La exploración del mundo de las creencias nos revela un panorama fascinante, complejo y lleno de matices. Nos muestra que el cristianismo no es la única voz en el concierto espiritual de la humanidad, sino una entre muchas, cada una con su propia melodía, su propio ritmo, su propia contribución a la sinfonía global de la fe. Y al contemplar esta diversidad, al reconocer la validez de otros caminos espirituales, la pregunta inicial resuena con una nueva intensidad. ¿Podría ser que la verdad religiosa no sea un camino único, sino un laberinto con múltiples entradas válidas? La respuesta, quizás, se vuelva aún más elusiva, más compleja. Pero también más rica, más profunda y mucho más humana. Porque nos invita a dejar atrás la estrechez de miras de la exclusividad religiosa y a abrazar la amplitud de un mundo de creencias, donde cada camino, en su propia manera, puede conducirnos a la verdad, a la paz y a la conexión con lo trascendente. Hemos llegado a un punto crucial de nuestra exploración. Hemos cuestionado la idea de una única religión verdadera, hemos abierto nuestras mentes a la diversidad de creencias humanas. Pero, ¿qué significa realmente, en última instancia, que una religión sea verdadera? Es una pregunta que ha atormentado a filósofos y teólogos durante siglos. Porque la verdad en el ámbito de la religión no es como la verdad en las matemáticas, la ciencia o la historia. No es una verdad que se pueda demostrar con ecuaciones, experimentos o documentos. La verdad religiosa se adentra en terrenos mucho más sutiles, más subjetivos, más misteriosos. Cuando decimos que el cristianismo es la única religión verdadera, o que cualquier otra religión lo es, ¿a qué tipo de verdad nos estamos refiriendo? ¿Estamos hablando de verdad histórica? ¿De verdad moral? ¿De verdad experiencial? ¿O de algún tipo de verdad trascendente que escapa a nuestras categorías racionales? Consideremos la verdad histórica.
Algunas afirmaciones religiosas, como la existencia de Jesús, la figura de Buda o la vida del profeta Mahoma, se basan en eventos históricos, aunque a menudo envueltos en relatos míticos y legendarios. Podemos investigar la evidencia histórica, analizar los textos antiguos, evaluar la credibilidad de los testimonios. Pero incluso si podemos establecer la historicidad de ciertos personajes o eventos, ¿prueba eso la verdad de toda una religión? La historicidad de Jesús, por ejemplo, es ampliamente aceptada por historiadores, tanto creyentes como no creyentes. Pero el debate sobre su divinidad, su resurrección o la interpretación de sus enseñanzas se adentra en el terreno de la fe, no de la mera verificación histórica. La historia puede iluminar el contexto, proporcionar información relevante, pero no puede, por sí sola, demostrar o refutar la verdad última de una creencia religiosa. Pensemos en la verdad moral. Muchas religiones ofrecen códigos éticos, guías de conducta, principios para vivir una vida virtuosa y en armonía con los demás. Podemos comparar estos códigos morales, evaluar su coherencia, su universalidad, su capacidad para promover el bienestar humano y la justicia social. Pero, ¿convierte la superioridad moral de un código ético a una religión en la única verdadera? El cristianismo, como muchas otras religiones, predica valores como el amor, la compasión, la honestidad y la justicia. Pero estos valores no son exclusivos del cristianismo. Los encontramos también en el budismo, el islam, el hinduismo, el judaísmo, el humanismo secular y en muchas otras tradiciones éticas y filosóficas. La bondad moral, aunque esencial, parece ser un patrimonio común de la humanidad, no una marca distintiva de una única religión verdadera. Exploremos la verdad experiencial o espiritual. Muchas personas encuentran en su religión una fuente de consuelo, inspiración, sentido de propósito, conexión con lo trascendente, experiencias místicas o transformadoras. Estas experiencias personales son profundamente reales y significativas para quienes las viven. ¿Podemos considerar la riqueza de la experiencia espiritual como un criterio de verdad religiosa? Es innegable que la fe religiosa puede tener un impacto positivo en la vida de las personas, ofreciendo apoyo emocional, comunidad, guía moral y una sensación de trascendencia. Pero, de nuevo, estas experiencias no son exclusivas de una sola religión. Personas de diversas creencias, e incluso personas sin creencias religiosas, reportan experiencias espirituales profundas, momentos de conexión con algo más grande que ellos mismos, sentimientos de paz y plenitud. La experiencia espiritual, aunque valiosa, parece ser un fenómeno humano universal, no una prueba de la exclusividad de una única religión verdadera. Finalmente, quizás debamos considerar la posibilidad de una verdad trascendente, una verdad que va más allá de la historia, la moralidad y la experiencia subjetiva. Una verdad que se refiere a la naturaleza última de la realidad, al misterio del universo, al sentido último de la existencia, a la naturaleza de lo divino. ¿Puede la religión darnos acceso a este tipo de verdad trascendente? Y si es así, ¿cómo podemos discernir cuál religión, si alguna, posee la verdadera clave? Las religiones ofrecen diferentes cosmologías, diferentes explicaciones sobre el origen del universo, la naturaleza de la conciencia, el destino del alma, la existencia de Dios o de lo sagrado. Estas cosmologías son, en gran medida, construcciones metafísicas, interpretaciones simbólicas, narrativas que buscan dar sentido a lo inefable. No son verdades científicas, verificables empíricamente. Son, en esencia, actos de fe, saltos a lo desconocido, intentos de comprender lo incomprensible. Y aquí llegamos a una encrucijada fundamental. Es posible que la verdad en la religión no sea una respuesta única, objetiva y absoluta, sino más bien un proceso, una búsqueda, un camino personal e intransferible. ¿Podría ser que la verdad religiosa no se encuentre en una doctrina específica,
en un libro sagrado particular, en una institución religiosa concreta, sino en la autenticidad de la búsqueda espiritual misma? Imagina un peregrino que emprende un largo viaje hacia una montaña sagrada. Hay muchos caminos que conducen a la cima. Algunos son más directos, otros más sinuosos, algunos más fáciles, otros más arduos. Cada peregrino elige su propio camino, según su propia experiencia, sus propias capacidades, sus propias preferencias. Al final, todos los que perseveran llegan a la cima, contemplan el mismo paisaje, respiran el mismo aire puro. ¿Podría ser que las religiones sean como estos diferentes caminos hacia la cima de la montaña sagrada? Caminos diferentes, sí, con sus propios desafíos y recompensas, sus propios paisajes y atajos. Pero todos, en última instancia, conduciendo hacia una misma meta, hacia una misma verdad trascendente, aunque cada peregrino la experimente y la describa de manera única y personal. ¿Y si, en lugar de buscar la única religión verdadera, comenzáramos a valorar la autenticidad de la búsqueda espiritual de cada individuo? ¿Y si, en lugar de juzgar a otros por seguir caminos diferentes al nuestro, aprendiéramos a reconocer la validez de sus experiencias y a respetarlas en su diversidad? Porque, quizás, el error fundamental reside en la propia pregunta. Quizás, buscar la única religión verdadera sea como buscar un espejismo en el desierto. Quizás, la verdad en la religión no sea algo que se posea de forma exclusiva, sino algo que se busca, se vive, se experimenta, se comparte en comunidad, se construye a lo largo del tiempo. ¿Y si la verdad religiosa no fuera una respuesta definitiva, sino una pregunta abierta, una invitación a explorar, a crecer, a profundizar en el misterio de la existencia? ¿Y si la verdad no fuera un punto de llegada, sino un camino en sí mismo, un viaje sin fin, una danza constante entre la certeza y la duda, entre la fe y la razón, entre lo personal y lo universal? Al reflexionar sobre la naturaleza de la verdad religiosa, nos alejamos cada vez más de la idea de una exclusividad rígida y dogmática. Nos abrimos a la posibilidad de que la verdad sea más escurridiza, más compleja, más personal de lo que jamás hemos imaginado. Y así, llegamos a la pregunta central de este capítulo, una pregunta que nos invita a replantearnos todo lo que hemos dado por sentado. ¿Es posible que la verdad en la religión no sea una respuesta única y absoluta, sino una experiencia personal y en constante evolución? Piensa profundamente en ello. Deja que la pregunta resuene en tu interior. Porque la respuesta, si es que existe una, no se encontrará en los dogmas o las doctrinas, sino en la honestidad de tu propia búsqueda, en la autenticidad de tu propia experiencia, en la apertura de tu corazón y de tu mente al misterio insondable de lo sagrado. Hemos llegado al final de nuestro viaje, o quizás, más precisamente, al final de este capítulo de nuestro viaje. Porque la búsqueda de la verdad, especialmente en el ámbito de la fe y la espiritualidad, raramente tiene un punto final definitivo. Es una exploración continua, una danza constante entre la pregunta y la respuesta, entre la duda y la certeza, entre lo conocido y lo desconocido. Volvamos, por un instante, al punto de partida, a esa declaración polémica que encendió nuestra conversación. ¿Es el cristianismo la única religión verdadera? Después de explorar los argumentos a favor y en contra, después de sumergirnos en la diversidad del mundo de las creencias, después de reflexionar sobre la naturaleza misma de la verdad religiosa, ¿dónde nos encontramos ahora? ¿Hemos llegado a una respuesta clara e inequívoca? Quizás la respuesta más honesta, la más auténtica, sea reconocer que no hay una respuesta fácil, no hay una solución definitiva, no hay una fórmula mágica que pueda resolver este enigma milenario de una vez por todas. La pretensión de una única religión verdadera, como hemos visto, se desmorona ante la complejidad de la historia humana, ante la riqueza de la diversidad cultural, ante la profundidad de la experiencia espiritual. Reducir la inmensidad de lo sagrado a una sola vía, a un solo dogma,
a una sola institución, parece una simplificación excesiva, una limitación innecesaria, incluso una forma de arrogancia espiritual. Porque, ¿quiénes somos nosotros, seres humanos limitados, para pretender conocer la mente de lo infinito, para trazar las fronteras de lo trascendente, para proclamar un camino como el único válido hacia lo inefable? Quizás, la sabiduría comience precisamente con la humildad de reconocer nuestros límites, con la apertura de aceptar la posibilidad de que la verdad sea mucho más grande, más misteriosa, más diversa de lo que jamás podremos abarcar con nuestras mentes finitas. Y quizás, el valor de la religión no resida tanto en la posesión de una verdad exclusiva, sino en su capacidad para inspirarnos, para guiarnos, para conectarnos con algo más grande que nosotros mismos, para ofrecernos un marco de sentido, un código moral, una comunidad de apoyo en nuestro viaje por la vida. En este sentido, todas las grandes tradiciones religiosas, en su diversidad de formas y lenguajes, comparten una aspiración común: la búsqueda de lo trascendente, la conexión con lo sagrado, el cultivo de la virtud, la construcción de un mundo más justo y compasivo. Son diferentes melodías, sí, pero todas resonando con una misma sinfonía espiritual. Y quizás, la clave no esté en elegir una melodía como la única verdadera, sino en aprender a apreciar la belleza de todas ellas, en escuchar con atención la armonía que surge de la diversidad, en reconocer que cada voz, en su singularidad, contribuye a la riqueza del concierto humano. Porque, al final, la búsqueda de la verdad religiosa es un viaje profundamente personal. No es un camino que se pueda recorrer en piloto automático, siguiendo mapas preestablecidos o dogmas impuestos desde el exterior. Requiere introspección, cuestionamiento, apertura de mente y de corazón, diálogo con la tradición y con la propia conciencia, valentía para explorar lo desconocido y para vivir con la incertidumbre. Tu verdad religiosa, si es que existe una, no se encontrará en las respuestas fáciles, en las certezas dogmáticas, en las proclamaciones exclusivistas. Se forjará en el crisol de tu propia experiencia, en la honestidad de tu propia búsqueda, en la autenticidad de tu propio camino. Y ese camino, inevitablemente, será único, personal, intransferible. No será el mismo que el de tu vecino, ni el de tus padres, ni el de ninguna otra persona en el mundo. Será tu propio mandala espiritual, tejido con tus propias experiencias, tus propias preguntas, tus propias respuestas, tus propias dudas y certezas. Y esa unicidad, esa singularidad, no es algo que deba temerse o rechazarse, sino algo que debe celebrarse y abrazarse. Porque es precisamente en la diversidad de nuestros caminos espirituales, en la multiplicidad de nuestras búsquedas de la verdad, donde reside la riqueza y la belleza de la experiencia humana. Así que, después de este viaje, volvemos a la pregunta inicial: ¿es el cristianismo la única religión verdadera? La respuesta, quizás, no sea un simple sí o no. Quizás, la respuesta sea: depende. Depende de que entendamos por verdad. Depende de que busquemos en la religión. Depende de nuestra propia experiencia, de nuestra propia conciencia, de nuestro propio camino. Y quizás, lo más importante no sea encontrar la respuesta correcta, sino seguir haciendo las preguntas correctas. Seguir explorando, seguir cuestionando, seguir buscando con honestidad, con apertura, con humildad. Porque la verdad, en el ámbito de lo sagrado, no es un objeto estático que se pueda poseer, sino un horizonte dinámico que nos invita a caminar siempre hacia adelante, a crecer, a expandir nuestra comprensión, a profundizar nuestra conexión con el misterio de la existencia. Así que, te dejo con esta reflexión final. No te ofrezco respuestas definitivas, no te impongo dogmas, no te proclamo ninguna única verdad. Solo te invito a seguir pensando, a seguir cuestionando, a seguir buscando tu propia verdad, tu propio camino, tu propia conexión con lo trascendente. Y para terminar, te dejo con una última pregunta, una pregunta que espero que resuene en tu mente mucho después de que termine este video.
¿Y tú, qué piensas? ¿Crees en una verdad religiosa única y exclusiva, o en la posibilidad de múltiples caminos válidos, cada uno con su propia autenticidad y valor? ¿Cuál es tu propia experiencia, tu propia búsqueda, tu propia verdad? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer tus reflexiones, tus preguntas, tus propias perspectivas sobre este tema tan complejo y fascinante. Comparte este vídeo si te ha resultado interesante y crees que puede generar una conversación fructífera. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir explorando juntos las grandes preguntas de la vida, la fe y la espiritualidad. Gracias por acompañarme en este viaje. Y que tu búsqueda de la verdad te lleve a la paz, a la sabiduría y a la conexión con lo sagrado, sea cual sea el camino que elijas recorrer.